Saludos y bienvenidos al segundo capítulo de Desde Abajo. Esta es la segunda de una serie de entrevistas en la cual conversamos con diferentes profesionales que han tenido que pasar por la adversidad para lograr su meta. En la tarde de hoy conversaremos con Eddie Pérez, quien se desempeña como ingeniero de computadoras. Vengan, conozcamos su historia. Saludos y bienvenidos al segundo capítulo de Desde Abajo. Muchas gracias, Eddie, por recibirnos en tu hogar para llevar a cabo esta entrevista en la que estaremos conversando con todos los puertorriqueños sobre cómo venciste todos esos obstáculos para llegar a tu meta de ser ingeniero de computadoras. Nuevamente, muchas gracias por recibirnos en tu hogar. Gracias a ustedes por la invitación y por hacer que por este medio pues nosotros podamos poner un poquito ese granito de arena que le hace falta a Puerto Rico para que vean pues que siempre se puede. Eso es así, esa es la intención. Para comenzar esta conversación, ¿cómo fue esa etapa de escuela elemental, intermedia, superior? Pues yo diría que al principio fue un poquito fuerte en el sentido de que cuando yo tenía alrededor de los 10 años, 11, pues la muerte de mi abuela surgió y fue un momento duro para mi familia porque mi mamá pues tuvo que dejar de trabajar en ese momento y a mí pues me tuvieron que sacar de un colegio privado para ponerme en una escuela pública. Y ese cambio a esa edad pues fue un poquito fuerte para mí. ¿Cómo describirías ese primer día en escuela pública? Que casi siempre ese es el día más impactante para uno. Pues yo me sentía bastante solo. Me sentía solo y sobre todo asustado. Mayormente porque ese cambio que tuve, ¿verdad? Ya cuando uno tiene esa edad, conoce muchos amigos, muchas personas que lo ayudan a uno. Y luego entonces cambiar de momento a ese ambiente de la escuela pública, pues resultó fuerte para mí, a esa edad de los 10 años. Y fue un poquito duro, me sentí solo, ansioso, pero pues gracias a Dios en la escuela me ayudaron a llevarlo y también pues mi familia estuvo apoyándome bastante. Qué bueno, ¿consideras que ese apoyo familiar fue importantísimo, supongo, en todo ese proceso, verdad? Fue el pilar que me mantuvo siempre arriba, o sea, que mis padres todo el tiempo creyeron en mí. Y me decían que no me preocupara de nada, que ellos podían resolver las cosas y que yo simplemente pues, me enfocara en mis estudios, que era lo que realmente importaba. Entonces tengo entendido que a través de tu escuela superior el deporte fue fundamental en tu vida. Háblanos un poco sobre eso. Pues sí, realmente el deporte yo diría que fue la herramienta que me llevó a una excelente educación que me abrió las puertas en todo. Porque cuando yo cambié, luego de esa escuela pública que estuve, tuve la dicha de regresar al colegio en el que estaba, gracias al deporte, porque me desarrollé como baloncelista en ese tiempo y me pudieron dar una beca ya en séptimo grado. Y luego, pues, en ese mismo séptimo grado para octavo, pues, cambié un poco de deporte, descubrí el voleibol y ese fue el deporte que realmente me apasionó y al cual me dediqué realmente, y gracias a eso pude ayudar a mis padres, ¿verdad? A pagar mis estudios porque me lograron becar para ese tiempo, a la misma vez que mantenía pues unas notas, ¿verdad? Porque estuve también en la Sociedad Nacional de Honor. Gracias también a ese apoyo de mis padres, de que sí podía continuar, podía hacer las dos cosas, siempre me apoyaron ahí. Qué maravilloso que incluso, ¿verdad? Pasando la adversidad también ellos te ayudaban, ¿no? A seguir adelante. Eso está muy bien. Yo te conozco desde hace mucho tiempo atrás y hace poco en los memories de Facebook me salió un estado tuyo en el cual comentabas, esto fue para la situación del atrapo de bola, y comentabas sobre cómo ese atrapo de bola te sacó de la adversidad, y recuerdo, y me parece muy, muy bonito recordar eso. En cuanto a terminaste tu escuela superior, entraste a la Sociedad Nacional de Honor, o sea que te graduaste súper bien, sacaste muy buenas notas y entraste al colegio de Mayagüez, Sangre Verde. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en tu bachillerato? Pues esa experiencia yo diría que fue la que moldeó mi persona más que todo, porque pues es un proceso en el cual destruye ciertas cosas tuyas y te hace ver la vida de una manera más realista. Y luego poco a poco pues te va haciendo una mejor persona, te construye de una manera muy positiva. Y eso fue lo que realmente me ocurrió
en el colegio. En cuanto menciona entonces que hubo una destrucción y una construcción, háblanos un poquito de ese proceso de destrucción. Pues realmente me refiero a la destrucción en el sentido de que esa vida universitaria rompió quizás muchas mentalidades erróneas que yo tenía y me ayudó a madurar increíblemente. Me hizo ser una persona más fuerte, porque a veces yo tenía muchos miedos y muchas cosas y rompió esos lazos de miedo que yo tenía y me ayudó a realmente confiar en mí y hacer de mí una persona más completa, realmente. Qué bueno saber que la educación de nuestro Puerto Rico pudo lograr eso en ti. Sí, definitivamente. En cuanto al bachillerato, normalmente pues estudiaste ingeniería y todo el mundo sabe, ¿verdad? Que la ingeniería, todo el mundo lo ve como el cuco. Háblanos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia estudiando ingeniería específicamente? Pues fue un proceso fuerte porque tuve que combinar muchas cosas. El proceso de ingeniería fue algo que yo siempre quise hacerlo. Desde pequeño me gustó la ingeniería de computadora y estaba decidido ya a mi corta edad, de 13 años más o menos, que yo quería hacerlo. Y entonces logré, gracias a Dios, llegué a esa meta de entrar a estudiar ingeniería, pero a la misma vez no sabía lo que me estaba enfrentando, porque pues yo hacía muchas cosas con computadoras cuando chiquito, o sea, me gustaba la tecnología, videojuegos y esas cosas, pero realmente no sabía ese mundo. Pero en la universidad, al entrar de lleno y ver lo fuerte que realmente es ingeniería, más también tener la presión, en este caso tuve que ser estudiante atleta porque el ser atleta fue lo que pagó mis estudios. Lamentablemente mis padres no podían pagar esos estudios y combinar esas dos del esfuerzo que tuve que hacer académicamente, porque año a año demanda mucho más de tu tiempo y de tu esfuerzo, más también el equipo, o sea, porque tenía una responsabilidad, o sea, no tenía que aprobar los créditos para poder jugar y tenía que cumplir con mis prácticas, con los juegos, que realmente fue bien retante ese proceso de ingeniería y poder graduarme, ¿verdad? Ya de ingeniería de computadoras como tal, pues... Hablando de eso, de ese proceso, ¿verdad? Que describes como retante, ¿cuál dirías que fue el momento más difícil de tu carrera universitaria? El momento más difícil de mi carrera fue en el año 2011, porque en ese momento llegó un punto en que caí en una depresión bastante fuerte, porque se juntaron muchas cosas. Ya llegó el punto en que a uno pues la beca le dura 4 años, ¿verdad? Ese es el tiempo que un atleta puede recibir la exención de matrícula. Yo ya estaba para mi 5.º año en ese momento y esa ansiedad de no poder pagar mis estudios, de qué voy a hacer ahora, mis padres no me podían ayudar en eso por más que quisieran, porque pues también mi padre es el único que trabaja y mi mamá sufre de una enfermedad bastante fuerte que también requería otros gastos. Tengo 3 hermanos más que también, ¿verdad? Había que mantenerlos en la casa. Yo soy el mayor, pero al pequeño, por ejemplo, le llevo 10 años, que era prácticamente un bebé. Y todo eso pues fue causando muchas cosas en mí y muchas dudas de si realmente yo podía llegar a la meta yo me podré realmente graduar de ingeniería, porque estaban apretando las clases. También pues eso traía traumas y miedos que a veces uno tiene escondidos atrás, pero en esos momentos difíciles surgen de nuevo. Que realmente fue un proceso bien difícil ese año. Y tuve que luchar con todo eso para poder seguir adelante. ¿Y cómo dirías que te levantaste de ese momento? Porque dicen por ahí que cuando uno toca el fondo de los fondos no hay camino que no sea el de subir. Entonces, ¿cómo subiste cuando tocaste fondo? ¿Qué te ayudó a subir? Primero, realmente la fe que tengo en Dios, ¿verdad? Siempre he sido una persona metida en la iglesia católica, y esa fe me mantuvo siempre persistente, y aunque muchas veces pensaba que realmente no podía hacerlo, yo sentía que la mano de Dios estaba ahí, siempre ayudándome y que no me dejaba solo. Y eso yo lo podía ver a través de mi familia, que nunca me abandonó. Siempre mis padres estuvieron apoyándome, no importa lo que pasara. Si yo fracasaba en las clases, mis padres siempre me apoyaban. Ellos nunca me dejaron solo, al igual que mis hermanos también.
porque esa era otra presión que tenía, ¿verdad? Mis hermanos me están viendo y yo soy el ejemplo de ellos a seguir. Y pues los ángeles que Dios ponía en el camino, porque que eran mis amigos, ¿verdad? También, y sobre todo el más grande de todos es la que es hoy mi esposa, que en ese momento era mi novia. Pues fue algo, esa mano de Dios estuvo ahí siempre presente a través de esas personas y así fue como pude salir realmente, con también ayuda de sacerdotes que me ayudaron y psicólogos que estuvieron ahí dándome la mano para poder ser quien. O sea que es bien importante siempre esa red de apoyo de personas, sumamente importante. En cuanto a, hablaste que la que ahora tu esposa te ayudó a subir, cuéntame cómo la conociste. Pues realmente estudiamos en el mismo sitio, ¿verdad? Porque ella estudió lo mismo que yo. Nos conocimos en una clase y al instante pues realmente tuvimos una química bastante buena. Pero más que todo pues me llamó la atención en un momento dado en el cual yo diría que fue uno de los momentos más frustrantes. En una de las clases, que en la clase que yo estaba cogiendo con ella, teníamos un examen y yo pues realmente por todo el proceso que había tenido que pasar de cubrir, ¿verdad? De cómo iba a cubrir los estudios con el deporte y a veces no tenía tiempo en las clases por tratar de, ¿verdad? De cumplir con todas esas responsabilidades, pues estábamos tomando un examen y yo sé que salí mal en el examen y, ¿verdad? Ella también salió y estuvimos hablando con un círculo de compañeros y yo en algún momento dije pues que tenía que ir a mi casa y yo no tenía carro para ese tiempo, so yo me iba a ir a pie, desde mi casa al colegio a pie es como una hora básicamente. Y ella, sin conocerme ni nada así, se ofreció realmente a llevarme. O sea, habíamos hablado un poco y eso, pero no había una confianza brutal. Y eso a mí me marcó muchísimo. En ese momento realmente me tocó. Y de ahí en adelante, pues poco a poco nos fuimos conociendo más a fondo, hasta que, pues gracias a Dios, pues hoy estamos casados. Sí, hoy estamos grabando la entrevista en el hogar de ambos. Qué bien. Exactamente. Ya para ir terminando la conversación, en una palabra, ¿qué tú le dirías a todos esos estudiantes que están tratando de vencer esos obstáculos, esas adversidades y que quieren lograr su meta, como tú que lograste tu meta de ser ingeniero de computadora? En una palabra, ¿qué les dirías? La palabra es fe, realmente fe. Fe en ellos mismos, que crean, realmente, porque muchas dudas vienen. O sea, y yo en mi caso estaba estudiando ingeniería, pero no solamente en ese campo, en muchos campos. O sea, a veces la demanda es bien fuerte y la gente se quita en el sentido de que no confía en ellos mismos. O sea, que no dejen de creer y luchar por las cosas que pueden hacer. Porque yo lo sufrí mucho en ese momento. Yo pensaba, más de una vez lo pensé. Yo de verdad que yo no me voy a graduar, no voy a poder terminar. Pero que siempre confíen en ellos mismos y que confíen en Dios realmente, que lo busquen, porque Él les va a proveer, aunque muchas veces veamos que no está presente, Él va a proveer en algún momento. Y va a ser cuando menos nosotros lo pensemos y cuando más realmente lo necesitemos. Que eso es lo que yo les digo, que crean ellos mismos, que todo el mundo puede. O sea lo que sea, que sigan confiando siempre y perseverando en eso que ellos quieren lograr. Bueno, Eddie, te agradecemos profundamente habernos recibido en tu hogar para este segundo capítulo de Desde Abajo. Nuestra intención es utilizar de referencia historias como la tuya, en la cual tuviste que vencer adversidades que van desde problemas sentimentales hasta problemas económicos para poder lograr tu meta. Esa es la intención, llevar un mensaje a todos los puertorriqueños que están venciendo la adversidad, que están intentando vencer la adversidad desde abajo. Muchas gracias, Eddie, nuevamente. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y la acogida. Hasta la próxima.